quedamos. Bueno, a manera de repaso nomás, no necesariamente tenemos que detenernos mucho aquí, pero si hablamos del empresario capitalista, su primera actividad era la compra, lo cual eh, hay un apartado que muchos creo que no se han percatado, ver al empresario como consumidor. O sea, consume recursos, consume mano de obra, consume materia prima, consume máquinas. Por ejemplo, ahí no dicen nada la Asociación de Consumidores. O sea, la Asociación de Consumidores ven como de bienes finales, pero el acto de consumir, de comprar, de mandar, también podemos incluirlo dentro de la Asociación de Consumidores a los empresarios. Fíjense, eso podría darle una vuelta de tuerca a todas estas acciones de consumidores que se enfrentan a las empresas como si fuesen malos de la película. Que le venden mal el producto, se queja, vengan acá. Y como las asociaciones de consumidores tienen convenios con Indecopi, entonces cada multa que le ponen a una empresa es un porcentaje que va a las ganancias de esas asociaciones civiles, privadas, pagadas por el gobierno para que hagan persecución contra la empresa. Bueno, ahí tienen un caso de teórico para lo que es una empresa o empresarios que consumen, que deberían legítimamente formar parte de la asociación de consumidores, porque todos creen que la empresa lo único que hace es vender, y no es cierto, no es venta, compra. Recuerdan que lo vimos así, que van a dónde? A los mercados factoriales a adquirir esos factores que les permiten vender, o sea, les permite producir bienes y servicios y que necesita de recursos naturales, mano de obra, capital y el talento empresarial, ahí tienes el acto de compra, consumidor. Entonces metan a los empresarios a la asociación de consumidor y van a ver cómo cambia la figura de la defensa del consumidor, van a tener que defender también a la empresa. ¿La empresa acaso es la entidad que solamente eh, vende? No, ahí tienes ahí casos, ¿no? Pero ese es en el mercado factorial, no es en el mercado de bienes terminados, ¿no? Así que tenemos, si alguien quiere hacer activismo político, tienen un gran mercado ahí, político. El mercado laboral, por ejemplo, ¿por qué tiene que solamente ser visto desde el punto de vista de del trabajador? La empresa también tiene derechos. El empresario tiene derecho a comprar, libertad empresarial, derecho de compra, derecho de consumo. Entonces, es cuestión nada más de organizarse, ¿no? Pero tienes un mercado político ahí, los recursos naturales igual, ¿no? O sea, los dueños de los recursos naturales son ofertantes, pero hay un demandante, hay un derecho al consumo de los que compran materia prima. Bueno, ahí tienes otro, ¿no? O sea, son ángulos políticos que uno le puede ver a estos factores de la producción. El capital igual. O sea, los bancos tienen capital financiero, pero no es capital financiero lo único que es capital. Sabemos que hay dos, capital intelectual y capital físico. Entonces, la empresa está en la posición de consumidor, derecho al consumidor. O sea, la empresa como teniendo un derecho al consumidor. Entonces, uno entra pues en materia y te das cuenta pues que la legalidad cuando habla de derechos son bien estrechos. Ahí nada, no tienen ni siquiera conocimiento los que siguen el derecho de estas cosas que estamos aprendiendo. Y después ya entra el mercado que ellos defienden, que la legalidad, dicen, no, la empresa que solamente se dedica a vender. Entonces entra todo el tema Indecopi que regula esta parte, ¿no? Con bastante eficacia, ¿no? Digamos así, para lo que es persecución de empresas. Bueno, esto era lo que vimos la vez pasada y que todo terminó en que toda compra es salida y toda venta es entrada. Salida de ingresos y entrada de ingresos. Entonces, el balance final nos daba dos leyes, la ley de ganancias o la ley de pérdidas. Si era la ley de ganancias, entonces decíamos, bueno, está haciendo lo que debe hacer, servir al consumidor, a quien se debe, ¿no? Para obtener de este justamente los ingresos necesarios para compensar sus inversiones y tener ganancias al final. Entonces, y la otra es la de pérdidas,
cuando no coincide entre lo que ofrece y lo que demanda. Entonces nadie paga por lo que no quiere y tiene salidas más que ingresos y resulta negativo, ¿no? Desde el punto de vista contable, contable. Aquí los resultados en general son por valor agregado. O sea, ¿cuánto valor agregado otorga la empresa a la sociedad, a las personas que forman parte del mercado? El que hace bien su tarea otorga valor y la gente valora el esfuerzo económico que realiza la empresa y por tanto le paga. Eso es lo normal, lo natural, pero el que no hace el esfuerzo por generarle bienestar, o sea, darle valor a la vida de los consumidores, entonces no tiene resultado, pérdidas. Esa es la respuesta. Entonces, nos quedamos ahí. Ahora, venía una pregunta que yo hice. ¿Se puede con este estado de pérdidas y ganancias realizar un análisis real del mercado? Y ahí esa es la pregunta suelta. Esa es la pregunta que, de acuerdo a lo anterior, pregunta es, ¿se puede hacer un análisis real con estos datos? A ver, se los suelto, a ver, piensen, a ver qué me dicen. ¿Se puede hacer? No, no se puede hacer. ¿Se puede o no se puede? A ver, vamos a ver, creo que hay respuestas por aquí. Exacto, efectivamente. O sea, la presentación del documento contablemente está impecable, pero económicamente no, no encaja, porque lo primero que realiza, ya hemos dicho, la empresa es el gasto. Entonces, el gasto, ¿cómo lo ponen como segundo? Y además tiene otro aspecto. El gasto lo ponen como una cifra negativa, o sea, como que resta. Si tú le llevas la palabra resta al tema económico, te das cuenta que es incompatible, porque los sueldos y salarios, los costos, los materiales, para nosotros es la contribución que realiza cada uno. Entonces, ¿cómo puedes tú ponerle una resta, o sea, ver al trabajador como una resta al costo de capital, el tener o añadir capital a tu proyecto empresarial, ¿no? Igual los materiales. O sea, tú compras materia prima y resulta que para tu proyecto económico la materia prima te resta, o sea, te quita, igual que las máquinas, los equipos, la mano de obra, la materia prima, todo eso, y la gestión empresarial. ¿Cómo es eso de que quita, resta? Entonces uno se da cuenta pues que eso no es, no refleja la realidad, porque todo suma. Y más aún, el gasto no debería ser visto como resta, debería ser visto como una inversión, como algo que agrega al proyecto. Entonces recurrimos a otro modelo, ¿no? Este no es el modelo que podemos explicar la realidad. Utilizamos esto. O sea, ponemos los gastos arriba y los ingresos abajo. Y ahí entra la ley de la causalidad, entendida como aquel evento económico que provoca una consecuencia. Entonces, un gasto, una inversión bien hecha, aceptada en el mercado, tiene su respuesta positiva, que es la de generar ingresos. Entonces, aquí lo que estamos viendo en el año 2014, Microsoft invirtió 58.000 millones de dólares y que causó, fíjense la importancia de la inversión.
lo que causó fue ingresos. O sea, respuesta del mercado donde los consumidores dan su dinero y le compran bienes y servicios a la empresa. O sea, si no fuera por el gasto, no habría ingresos. O sea, la importancia del gasto es lo que determina el ingreso. Entonces, contablemente, pues, tú lo ves al revés. Tú dirías, caramba, ¿cómo es que resta esto tanta cantidad? ¿No sería mejor que hubiese menos y eso haría que tenga más ingresos? Y no es así. Contablemente, yo entiendo que está bien, es impecable, contablemente, pero el documento no refleja una realidad que queremos ver. O sea, tú no mira los negocios y mira pues los trabajadores, están trabajando, están contribuyendo, igual las máquinas, todo. Entonces no es el modelo a tomar. Y entonces, resultado, tienes de valor agregado. Ahí tienen que emplear la palabra valor agregado. Porque, ¿por qué valor agregado? Porque, miren, hay una neutralidad en la palabra valor agregado. Cuando tú le pones ganancia, ¿no? O sea, valor agregado desde la empresa, ¿no? Valor que genera y que agrega a los consumidores. Se ve más el aspecto contributivo del negocio, porque eso es lo que hace. Los bienes y servicios generan valor a la gente. El hecho mismo que tú le vendas, mira, le vendas un plato de comida a personas, le estás dando un valor. Y cuando alguien te lo compra, estás ratificando el valor que has hecho. ¿Y eso qué significa valor? Que la gente dentro del valor del subjetivo que ellos tienen de mejorar su estándar de vida, pagan por ello. Pagan un precio por un valor recibido. Ese es el valor que hablamos, del valor que agrega la empresa cuando otorga bienes y que le modifica, le mejora su estándar de vida a la gente. Y cuando tú hablas en lugar de eso, cambias esa palabra valor agregado y le pones ganancia, ¡pum! Te disparan contra eso. No, que gana mucho, ¿no? ¿Me entienden? El lenguaje antiempresa sale, ¿no? Por las ganancias, como que gana él, pero no gana el otro. ¿Me entienden? O sea, la palabra valor agregado tiene bastante de positivo si lo sabes emplear, sobre todo cuando, supongamos, quieres defender empresas, no, pero no cualquier empresa, no toda empresa privada es libre, porque hay empresas privadas mercantilistas, esas que tocan la puerta al ministro, oiga, ayúdeme con un crédito, ¿no? O como hacen los agricultores, cada rato tocan la puerta del Ministerio de Agricultura para que le financien sus campañas de semillas, fertilizantes, y le ponen un banco agrario ahí que le da tasas de interés bajas, ¿no? No, 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 estamos hablando de empresas libres. No todas las empresas privadas debemos defender, solamente las empresas privadas libres. ¿Libres de qué? Libre de subsidio, libre de engaño, libre de privilegios, libre de corrupción, libre de negocios con el Estado, libre de dependencia estatal. Son empresas soberanas. A esa defensa es la que nos corresponde hacer, pero no a cualquiera, ¿no? O sea, hay que saber distinguir. Bien, así como hay esto, también puede ocurrir lo otro. O sea, imagínense que tiene estos gastos, 86.000 millones. ¿Qué sucede si la respuesta es esta? ¿Qué podrías decir ahí? ¿Has creado valor? Desde el punto de vista económico, lo que has hecho es desperdiciar recursos, porque esos recursos que has tomado, que has comprado y que luego lo has combinado, fue hecho con la expectativa de coincidir con la demanda de los consumidores. Esa fue tu expectativa. Pero hiciste mal tu trabajo. No respondió al mercado. O sea, todos los esfuerzos productivos por producir un lapicero rojo, pero la gente quería el lapicero azul, no rojo. ¿Por qué tendría que darte su dinero por algo que no quiere? Entonces ahí tiene culpa la empresa, ¿no? El empresario soberano y libre debió haber hecho mejor su investigación, ¿no? Entonces, ¿qué ha dejado ahí pendiente? Un valor agregado.
Hay mucha gente insatisfecha, 27.000 millones en valor no satisfecho y que, bueno, ha contratado trabajadores, ha comprado máquinas, ha comprado materia prima, ha contratado gestores de la empresa y los ha mal utilizado. O sea, ha desviado de sus urgentes necesidades para un proyecto que no tenía o no tuvo respuesta. Ahí, digamos así, las oportunidades que pudo haber sido gerenciado de manera más eficiente se perdió en este proyecto empresarial. En lugar de que esos trabajadores estuvieran en este proyecto empresarial, hubieran mejor estado en otro. ¿Me entienden? La pérdida de tiempo, dinero, esfuerzos por no saber hacer bien las cosas. Y claro, naturalmente esto le pasa factura al dueño, porque estos 27.000 es de su dinero, es su capital, felizmente, porque las empresas estatales no hacen esto. La empresa estatal, estos 27.000 se los cobra a nosotros, que pagamos impuestos. Así que el gerente de la empresa estatal no asume con su dinero. Eso, como es un puesto de confianza del gobierno, bueno, él no paga con su dinero. Ni siquiera los que gestionan el gobierno pagan con su dinero. Esto lo pagamos nosotros. Por eso es injusto que haya empresas estatales. Mientras uno pierde el privado, lo asume él. Mientras pierde el Estado, lo asumimos todos. No puede ser, pues. Este, por ejemplo, es otro caso que ustedes verán, la diferencia aquí es mínima. ¿Qué se puede decir de esto? ¿Fue un buen proyecto? ¿Valió la pena invertir? Contablemente, tal vez te digan, sí, está todo bien, porque ahí hay 64 millones de dólares para repartir. La pregunta es, ¿se justifica? ¿Qué opinan? O sea, esperas un año, vamos a ver acá, esperas un año y te rinde 67 de una inversión de, ¿cuánto? 86.000. Entonces Sebastián dice, no se generó lo suficiente. Efectivamente. Entonces es como una pérdida, porque has perdido mucho tiempo para ganar poco. Como que el tiempo no tuviese valor. Claro que tiene valor para mucha gente, ¿no? Has sacrificado un año de tu vida para obtener buenos resultados, pero es como un empate, ¿no? O sea, trabajar mucho para obtener un empate, casi un empate. Porque 67 millones de una inversión de 86.000 es como el equivalente a decir, yo invierto $1.000 y el contador te dice, mire señor, acá tiene su ganancia, $1. O sea, técnicamente es una ganancia. Ha ganado $1. Pero es $1 de cuánto? De $1.000. O sea, es el 0,01%. O sea, nadie puede meter su dinero para ganar esa cantidad, ¿no es cierto? Entonces es una pérdida de tiempo. Entonces, para que vean cómo el valor agregado también sigue siendo insuficiente para las demandas del público. Emplea la palabra valor agregado para los resultados empresariales. Agregado o no agregado valor, ¿no? Ahora, hay otra forma de verlo. Miren esta de aquí. Esto es una proyección a futuro. Entonces, las decisiones de inversión hay que mirarlas también en función al futuro, porque si alguien decide invertir es para mirar luego las respuestas, ¿no? A ver cómo te va. O sea, no es inmediato. Entonces, te ponen en una decisión para tomar. Entonces, tú ves ahí esas líneas punteadas, es el futuro.
Entonces te dicen, mira, si tú inviertes a futuro, esta cantidad adicional que está entre estas líneas discontinuas, esta nueva perspectiva de gasto, hay esta nueva perspectiva de ingresos. ¿Deberíamos o no deberíamos arriesgar en invertir? Sí, efectivamente, porque estás creando que valor agregado acá. O sea, el valor agregado anterior, el que antes de, ¿no? Fíjense que el valor agregado era mínimo, ¿no? O sea, era muy poco. Pero si inviertes más, se puede crear mayor valor agregado, ¿correcto? El criterio para invertir no es la cantidad de ingresos que vas a obtener. El criterio para invertir es cuánto valor agregado vas a generar. Esta de acá, a ver, esta de aquí. ¿Debería o no debería invertir? ¿Por qué no debería? ¿Por qué no? Porque el valor agregado creado a futuro es menor que el valor agregado creado en el presente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que con menos inversión puedes crear mayor valor agregado que con mayor inversión. Eso también puede suceder, así que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No siempre mayores inversiones crean mayor valor agregado, no siempre. O sea, el impacto incluso de menor inversión genera mayor valor agregado. Ahora, vamos a verlo de un punto de vista del futuro, pero en términos de menores inversiones, menores, o sea, reducir inversiones, que es esta de acá. Tienes estos gastos, tienes estos ingresos, por consiguiente, a futuro, lo que tienes que hacer es reducirlo a ese nivel de 58.000. Esa es la propuesta. Porque en el presente, que viene a ser lo que ustedes ven acá, en el presente es al revés, ¿ah? No es igual, como que vimos la misma lectura. No, acá es otro. El presente está acá y el futuro es llegar a 58.000. ¿Qué ha sucedido aquí? Que en el presente hay menor valor agregado. ¿Y qué tienes que hacer para que generes mayor valor agregado? Es disminuir la inversión. ¿Y cómo se disminuye esa inversión o esos gastos empresariales? Haciendo varias cosas. Por ejemplo, hay productos que tú tienes y que no te rinden ya más. ¿Por qué? Porque ya tienen cumplido su ciclo. El ciclo de los productos también dicen que es el ciclo de los negocios cuando la empresa tiene un producto, o sea, es monoproducto, se dice. Entonces, tiene un ciclo de maduración y luego, por más que tenga fuerza de venta, no incrementa las tasas de ganancias. Entonces, ¿qué haces? Bueno, innovas o reemplazas o abres una nueva línea de producción. ¿Qué es una nueva línea de producción? Si tú vendías pastas dentríficas y ese producto ya tiene una fase de crecimiento y eso hace que los ingresos se caigan, entonces busca un sustituto. Si estás en esa industria de la salud bucal, de repente con un producto nuevo, distinto, por ejemplo, enjuagatorio, eso puede ser que en un momento, al comienzo, no tenga los ingresos esperados, pero conforme vaya posicionándose en el mercado, se recupera los ingresos que el otro te daba. O sea, estás desechando lo anterior para entrar con uno nuevo.
Eso se llama cambiar línea de producción. O sea, disminuyes la producción de ese producto que ya no jala más y lo sustituyes por otro que es innovador. O sea, te ahorras los gastos en productos y ese en lugar de ese ahorro lo dedicas a la producción del otro. O sea, trasladas tu dinero de un lugar a otro, la inversión. La otra es bajar costos. Hay muchos costos que están dando vuelta y son muy inservibles, ¿no? Por ejemplo, gastar mucho en publicaciones, ¿no? La oficina compra revistas, compra periódicos. Eso es una manera de bajar gastos. Hay otra manera de bajar gastos, es, por ejemplo, tú tienes tu fuerza de venta y le has dado a tus 6 vendedores, le has dado a todos planes ilimitados, ¿no? O sea, le das su celular para que se comuniquen con la central y hagan su tarea. Pero te das cuenta que no todos tienen el mismo rendimiento. Estás pagando una cuota fija por todos los celulares cada uno, pero hay uno que te rinde más y hay otro que está ahí, pero no cierra ventas. Entonces, ¿qué haces ahí? No puedes seguir gastando en aquel que no tiene resultados. Entonces, cortas líneas, cortas. Te ahorras ahí. Es que los ahorros a veces no tienen que necesariamente ser por un ítem significativo como para sentir que estás ahorrando. A veces en pequeñas cositas, en pequeños detalles, si vas sumando, por ejemplo, se te va el agua, gotea, 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 gotea. Bueno, esos goteos sumados al mes son como 30, 20 soles. ¿Ves? Un puchito de 20 soles por aquí que multiplicado por 12 son 480. Entonces vas sumando, vas sumando, vas sumando y te das cuenta que te está ahorrando varios miles de soles. Eso es costos también que se puede bajar para que las ganancias aumenten. O sea, el valor agregado, repito. Esa es la segunda. La tercera, probable, el tema de elasticidad precio. ¿Qué es elasticidad precio? Es la sensibilidad con que tú pones un precio y puede ser que la venta se caiga o suba. Entonces tienes que ver si tu producto tiene alta sensibilidad en la fijación de precios. Si el precio es un factor que hace que disminuya la cantidad vendida, entonces tienes que, en lugar de bajar 2%, baja 4%, ¿no? Para que se sienta más la demanda que te compra más, porque es sensible. El producto no es, porque tiene mucha competencia, además, seguramente por eso es. Entonces, el tema del precio, cuando no cobras lo adecuado, puedes estar perdiendo ingresos. Para arriba y para abajo, porque puedes cobrar mucho y tienes tal vez una, eh, una demanda que se te cae. Y si cobras poco, estás desperdiciando, porque pudieras comprar más. Eso se ven, ese es un capítulo de elasticidad que los libros te lo enseñan y para un ciclo avanzado, etcétera, ¿no? Elasticidad precio, elasticidad demanda, elasticidad oferta, así sea. Esa es la tercera. La cuarta forma de disminuir costos es la de examinar tus activos y verificar cuál es la que se para más, o sea, cuál es la que te da más problemas, cuál es la que tienes que estar recurriendo mucho al mantenimiento, que tienes que cambiar piezas, porque cada vez que para la máquina, estás dejando de producir y eso es dinero perdido. Tienes que hacer sustitución de máquina por una moderna, una que te ahorre combustible, energía. Ese es otra vez, ese es otro gasto. ¿Por qué? Porque los costos en realidad suben por esos mantenimientos. Y lo que tienes que hacer es reducir esos montos de mantenimiento comprando una máquina nueva. Entonces esos costos por el mantenimiento bajan. Y la otra, la quinta, es la de economía de escala. A lo mejor estás produciendo poco. Deberías producir más para que tus ingresos suban y responda al mercado. Tal vez tengas ese problema, produces poco, es decir, tienes todavía un trecho para avanzar y no lo estás haciendo. Bueno, eso también origina que tengas pocos ingresos. O sea, acá
tienes 5 medidas de rentabilidad para cerrar el tema del rol de las pérdidas y ganancias, ¿no? ¿Este señor quién es? ¿Lo identifican? Hace poquito se salió de la fundación de Bill y Melinda Gates. Como se han divorciado, parece que ya se salió del board. ¿Quién es? Se llama Warren Buffett, un inversionista que le gusta entrar a las empresas antes de invertir. No es el inversionista de gráficos, ¿no? Que miran cuánto está el precio de algo y invierte, ¿no? Él dice, yo invierto en empresas nuevas y yo las potencio y él las revitaliza y su inversión, que normalmente pudo haber sido de 2 a 1, o sea, invierte $1 y recibe 2, recibe 8, 9, porque es un inversionista de los que entran a las empresas y pregunta al dueño, a los que piden financiamiento. Quiere conocer a su personal, cuánto liderazgo tiene. Entonces, él es de esos, ¿no? De esos inversionistas de cancha, ¿no? Bueno, ahí lo que hemos aprendido en la teoría de la empresa es, el empresario es un sujeto que compra y vende. Tiene dos roles y articula dos mercados. El mercado de factores, que son los elementos que constituyen para producir riqueza, y el mercado de bienes, que es el sitio donde se dirige a esos esfuerzos y consigue el dinero para compensar la inversión y ganar. Hemos visto que ahí, en ese marco del trabajo empresarial, no se hace ni opera en el vacío. Se hace sobre la base de un conjunto de reglas. Protege las libertades, protege la vida y la propiedad. No se hace en el vacío. O sea que es necesario entender que el marco empresarial es un marco de reglas. Cuando ustedes han visto por qué se dispara el dólar y todo eso, es la actuación empresarial. Es pura regla de juego. Eso se llama economía institucional. Si ve que con Castillo va a entrar y va a cambiar las reglas de juego, se asusta a la gente, pues. Dice, "Ah, este va a poner otras restricciones y mejor saco mi dinero, pues. No voy a hacer corralito y no puedo sacar mi dinero a futuro. Se empieza a comprar, liquida, liquida. Entonces vende, vende, vende y por eso que los precios de las acciones bajan y ya, ¿cuánto ha sido las 2.000 millones? Creo que ha sido o más la cantidad de desvalorización empresarial, que significa que los precios de las acciones han bajado tanto de las empresas que han perdido valor. O sea, ya no creen en las empresas peruanas. Cuando entran en una fase de incertidumbre, es peor incluso que las medidas que puede implementar un gobierno de tipo socialista. La incertidumbre, la incertidumbre detiene. En cambio, las medidas aclaran. Y tú cuando sabes que vas a estar en un gobierno socialista, a veces buscas por ahí formas de protegerte, ¿no? Pero inviertes, pero con cuidado, ¿no? Pero la incertidumbre te detiene. Ese es el daño que ocasiona la incertidumbre, ¿no? Más que la medida socialista como tal. Después hemos visto que las herramientas de las ciencias auxiliares, la economía, que es la contabilidad, no sirven de mucho. Que hay ciertas palabras y ciertos lenguajes apropiados para describir la acción empresarial y que son mucho más empática con la realidad de la empresa. Es decir, valor agregado en vez de ganancias. Y por último, cuando se toma decisiones de inversión, hay inversiones de corto que te da información sobre cómo te va, pero también hay decisiones de largo sobre inversiones a futuro. ¿Qué criterios se manejan en ambos? Es qué arroja de valor agregado. No es cuántos ingresos o cuántas inversiones, de montos de inversión realizas, sino cuánto valor agregado generas. Y eso, con eso ya
te proteges, ¿no? No tienes que esperar que haya mucha inversión para tener muchos ingresos. A veces con poca inversión tienes más valor agregado. Y con más inversión incluso puedes tener menos valor agregado. Todo depende de cómo gastes. La forma de gastar es lo que se interesa en la economía. La forma de gastar, la forma de invertir. ¿En qué? ¿Cuánto? No es cuánto, sino cómo. La inversión, el gasto empresarial es el causante de los ingresos. Por eso que no se le puede poner resta, no se le puede poner negativo a los gastos empresariales porque el hecho es que contribuye. O sea, comprar una máquina contribuye, contratar trabajadores contribuye. Todo eso es una visión distinta a la matemática, ¿no? La visión matemática dice, no, gasto resta ingreso. Es que esa es matemática, pues bueno, ¿se dan cuenta la distinción que hacía el profesor Mises del uso de las matemáticas, que no siempre reflejan una realidad económica? Bien, ¿tienen alguna pregunta antes de pasar a otro tema? Todo bien hasta ahora. Ok, a ver, todo claro. Bueno, vamos. Entonces, vayamos al otro. El que viene es el modelo de producción y consumo. Ahí la pregunta de cajón es, ¿qué es primero, la producción o el consumo? ¿Qué es primero, consumo o producción? A ver, ¿qué han puesto aquí? No abre el chat. Bueno, lo primero es la producción. Porque puede haber producción sin consumo cuando te equivocas, ¿no? O sea, haces mal las cosas, produces, pero nadie te consume. Pero no puede haber consumo sin producción. O sea, no puede haber comidas, platos servidos si es que no hay alguien que lo haga, alguien que lo ofrezca, alguien que lo venda. No puede haber autos sin fabricante de autos. No puede haber electricidad sin compañías de electricidad. Entonces puede haber, sí, producción, pero no necesariamente consumo. Lo acertado es que todo lo que se produzca se consuma. Entonces eso nos aspira a entrar en lo siguiente. Nosotros en la teoría de la empresa vimos dos mercados, ¿no es cierto? El primero y el segundo, el primero factorial y el segundo de bienes. Lo que vamos a ver a continuación es el modelo de las cuatro etapas, o el modelo de la oferta también llamada, y que hay una horizontal y hay otra vertical. Vamos a ver cómo se razona en la horizontal. Aquí estamos en el mercado de bienes y servicios, no en el factores. El de factores anterior al fabricante, ya lo habíamos explicado cómo lo compra, para qué lo compra, etc. El asunto es cómo el fabricante hace llegar al consumidor lo que produce. Y cuando uno observa, se da cuenta que hay tres roles que cumplen y que hacen posible que funcione esa entrega de la riqueza al consumidor, porque finalmente el fabricante fabrica para alguien al final de la cadena. Entonces sabe que el fabricante, por un tema de división del trabajo, no puede hacer todo, ¿no? El fabricante fabrica, no se dedica a la venta comercial, se dedica a la fabricación. Y ahí queda, esa es su labor, a ese es su rol. De eso sabe mucho. Lo que sabe poco es lo que justamente hacen los mayoristas y minoristas. Y aquí hay unas flechitas que ustedes ven que nos da una dirección sobre hacia dónde va todo esto. Pero eso no implica que no haya otras cosas en sentido contrario. Vamos a ver. El fabricante quiere posicionar su
bienes, su producción en el mercado. Pero como solamente fabricante y no hay ninguna empresa grande en el mundo que pueda tener cubierto toda la cadena, toda, o sea, que además de ser fabricante sea mayorista, además de ser mayorista sea minorista, y que ese como minorista llegue al consumidor final. No hay ni Coca-Cola ni McDonald's que tienen elevadas espaldas financieras para financiar proyectos, no lo hacen. Por una sencilla razón, le es mucho más económico y más financieramente rentable actuar como fabricante que querer hacer todo. Porque imagínense, cada bodeguita, ustedes han visto, ¿no? Cómo llega la Coca-Cola, cada bodeguita del Perú tiene ahí su botellita. Bueno, esa bodeguita, si fuera de un solo dueño, tendría que ser Coca-Cola el dueño de la bodeguita ahí en la carretera yéndote a Tarma. Ahí tendría que también estar. Imagínense la cantidad de inversión y de conocimiento del mercado a un nivel omnisciente para que conozca dónde deben estar colocados los puntos de venta. Imagínense, ni el CEO, ni Data Intelligence, ¿no? O la inteligencia artificial te puede llevar a eso. Porque es cambiante, ¿no? Ustedes saben que el comportamiento de la gente cambia, ¿no? Esa bodeguita en camino a Tarma, bueno, puede estar ahí, pero puede cambiar también, ¿no? Bueno, el asunto es que se lo resuelve tres personas, tres roles, tres actividades. La actividad de la gente es un conector, es un broker, es un corredor de información, pero no es un empleado del fabricante ni tampoco el mayorista. Es un corredor de información porque le dice al mayorista, mira, el fabricante ya va a sacar el lote de yogur de 1 millón de unidades y va a salir el día de mañana, a eso del mediodía, y quisiéramos saber si tú te animas a comprar una parte de ese lote. Mañana sale y tiene fecha de vencimiento más o menos 1 mes y medio. Entonces los mayoristas metidos en este mercado lácteo dicen, ya, dame de ese millón, dame 100.000. Entonces coordina con el fabricante y dice, ya conseguí el mayorista, etcétera. Esta es la cuenta bancaria. Y el agente coordina el pago y ahí le cae su comisión. O sea, tiene un porcentaje que gana por correr información. Entonces el mayorista va a la fábrica, recoge los 100.000 unidades de yogur y se los lleva para hacer repartición. O sea, el agente es corredor de información, es un broker, no es dueño de los yogur, pero sí coordina con el mayorista para obtener justamente esa información de cuánto quiere para que el fabricante le tenga listo en la puerta de la fábrica. Bien, corrió el producto de derecha a izquierda, o sea, lo que los yogur, y los mayoristas depositan el dinero de derecha a izquierda. O sea, de izquierda a derecha va la riqueza y de derecha a izquierda va el dinero. Es un intercambio implícito ahí. ¿Qué hace el mayorista? ¿Quién es ese sujeto? Bueno, ese sujeto es el que ve el mercado de una manera regional, nacional. Si la empresa es nacional, verá hasta nacional. Si es una empresa local de una sola región, verá 5 distritos, 10 distritos, pero no ve quién es el cliente final. Lo que sí ve es quiénes van a venir a coordinar con él para comprar y llevarse de esas 100.000 unidades, cuánto se lleva los minoristas o cuánto quieren que le lleven a su negocio. Entonces, si tiene 5 distritos, irá a cada distrito, habrá pues 10 bodegas que querrán cada uno 100 y ahí tiene 1.000. Y a otra región de repente le van a demandar más, 10.000, otro 90.000. Entonces venden cantidades al por mayor. ¿Cómo sabes tú de la diferencia entre un mayorista y un minorista? Porque si tú miras por el tema de la cantidad, es decir, lo que vende, uno diría, bueno, Plaza Vea compra miles de yogur y no por eso yo lo podría calificar de mayorista. La diferencia entre ambos es el precio. El precio mayorista es menor que el precio minorista.
Por eso que Plaza Vea existe, porque quienes van a comprar Plaza Vea no son los minoristas, sino son los consumidores finales. Entonces, mientras el mayorista ve tres, cuatro, cinco regiones o cinco distritos, y si es multinacional la empresa ve países, el minorista local ve 20, 15, 30 personas diarias que le compran su negocio y ve alrededor de su negocio. Es decir, si está en la avenida Aviación, verá pues a la gente que circula ahí. Ahí no ve sus clientes, pues, si está en Lima, no ve sus clientes en Loreto, pues. Ese no es su cliente es las personas que caminan por la vereda. Si estás hablando de un minorista tipo Plaza Vea, bueno, estás hablando de un distrito completo, dos distritos tal vez, ¿no? Está en San Borja, Plaza Vea, bueno, vienen de San Isidro, vienen de San Borja mismo, vienen de La Victoria, etcétera. Bueno, de los que están alrededor, ve dos o tres distritos. Entonces, los minoristas son especialistas en conocer quién va a su negocio. Cuando vende los yogur el minorista, toma nota. Supongamos pidió 100 y vende 80. Supongamos que hace la transacción el minorista, corre el producto de minorista a consumidor y corre el dinero de derecha a izquierda, es decir, el consumidor paga al minorista. Igualito hizo el minorista con el mayorista y el mayorista con el fabricante. Entonces hay un traspaso de información, de dinero y de productos. O sea, tres cosas corren de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Cuando llega el último eslabón de la cadena, el consumidor revela una información clave. ¿Cuánto es lo que compró al final los consumidores de los yogurts? ¿Cuánto? En su compra se ve eso. Así que los minoristas sacan su cuenta y hacen el próximo pedido de yogur en base a la preferencia revelada. Y le dice los minoristas, tú me vendiste 100.000 yogur, ¿ya? Y se vendió 80.000, ¿correcto? ¿Cuánto es el próximo pedido? Esa es la pregunta. Mayorista le vendió 100.000 a los minoristas de Lima, digamos así. Y los minoristas ofrecieron y le compraron 80.000. ¿Cuánto es el próximo pedido a realizar? Repito, los minoristas compraron a los mayoristas 100.000. Vendieron los minoristas al consumidor 80.000. ¿Cuánto es el próximo pedido que le harían a los mayoristas para que le pida al fabricante que fabrique la cantidad necesaria? ¿Será 100.000? ¿Los minoristas pedirán 100.000? ¿Pedirán 80.000? ¿Mm? Suma restas. ¿Cuánto sale? ¿Se rinden? A ver, quiero ver el chat.
Mm, no sale. Bueno, les digo, si pidió 100.000, vendió 80.000, ¿cuánto le quedó en el almacén? 20.000. Si es 80.000 y ya tiene 20.000, pide 60.000. Entonces el próximo pedido ya no va a ser que fabrique 100.000, sino 60.000, porque quedó en stock 20.000 y la producción antes era 100.000. Entonces, ¿qué hace? Reduce. Es lo que hablamos de la ley de incertidumbre. La ley de incertidumbre es si las acciones humanas son impredecibles, entonces, ¿cómo va a acertar, ¿no? A ver, te escuchamos, Joaquín. Profe, disculpe, estos temas ya los vimos, ¿estamos repasando Este, sí, el de la producción y consumo. sí, ya vamos por el tema de la inflación. La última clase Ay, vimos me deflactor. disculpa, me he quinceado. Ay, me he quinceado. Es que como tengo un salón después, ese es el que ve esto, pues. Ya, 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 está bien, disculpe. Claro, profe, gracias, Han gracias. esperado cerca de una hora para darse cuenta. Ya, ya, ok, vamos a la de inflación, tiene razón. Ya, vamos, listo. Eh, hablen más rápido, no dejen pasar una hora. Cuando diga es repaso, repaso. Ok. Lo que vamos a hablar es los dos modelos de crecimiento, ¿ya? Hay dos formas de crecer. Hay una es la clásica antes que aparecía Keynes y la otra que es la ¿cómo se llama? La clásica era la de la privada, es decir, en base al ahorro y la inversión. Y luego, ya en 1936 para adelante, lo ponen al gobierno como un catalizador del crecimiento. Vamos a ver eso. En el modelo de crecimiento keynesiano, ¿se acuerdan que vimos hace un ratito las cuatro etapas? Hoy vamos a ver, bueno, no lo hemos visto, pero creo que ustedes recuerdan ya la producción de las cuatro etapas. Los keynesianos ven dos cosas, consumo y producción. Pero recuerden que también había una variable G, ¿no? ¿Se acuerdan en la ecuación del PBI? La G era de gasto del gobierno. Entonces, el gasto del gobierno no se dirige a la producción, sino se dirige al consumo. Entonces, mientras más ingresos le dé a la gente para que utilice para consumir, empujará la producción y la producción se empuja con inversión. Entonces, los empresarios ven a través de las ventas la forma de guiarse para realizar inversión. Entonces, ¿qué hace el modelo de crecimiento keynesiano? En las suposiciones que utiliza, en las suposiciones que utiliza el empresario, perdón, las suposiciones que utiliza el gobierno está en que la empresa no realiza la inversión porque tiene ciertos, bueno, hay unos que le dicen la trampa de liquidez, o sea, tiene muchos ahorros, pero no todas las utiliza, porque como es tanta la cantidad de ahorro que hay y le ofrecen y la tasa de interés es tan baja que se llegan a endeudar. Entonces, en una situación de recesión, porque para eso utiliza el mecanismo del gasto público, entonces le indica que no es momento de vender por un tema de recesión. El mercado se está cerrando, hay pocas ventas, etcétera. Entonces el gobierno dispara una política que le llama la política monetaria expansiva o la política fiscal, que la vamos a ver más adelante, y hace a través del modelo de gasto público. ¿Qué es un gasto público? Construcción de carreteras, caminos, compra a las pymes. Imagínense que a las pymes no la ven como empresas. Eso es algo también interesante. En el quehacer político, ellos pueden decir lo que quieren. Sí, estamos apoyando a las MIPE, pero en realidad ellos ven a las MIPE como personas. Porque ven como son chiquitas, son de dos, tres personas las MIPES,
Entonces ven como que le están dando dinero a las MIPES, a personas, a tres, dos personas. No es como ver empresas grandes, ¿no? Que miles, hay miles de trabajadores y eso es otro tema, ¿no? No, acá estaban hablando de cómo activar las familias compras. Entonces, de eso se trata. Ahora, el hecho es este. El gobierno al dar, a través de impuestos, estas compras, estos bonos de 600 soles, la ONP que también le transfiere para que hagan aumento del pago de pensiones, los bonos, la construcción, vías públicas o incentivar techo propio. O sea, estas iniciativas estatales por transferir dinero como sea, es la lección aprendida del modelo de Keynes, que hay una historia, no sé si la conocen, esta de que cuando sale su libro en 1936 y entonces el presidente Roosevelt manda a llamar a, a Keynes de Inglaterra, él vivía en Londres, así que se va a Washington, pero él llega una semana antes y se pone a ver las carreteras, los caminos, las tiendas. Entra a las tiendas y mira, pues están abarrotados así de cosas, ¿no? La gente entraba y no adquiría mucho, apenas se llevaban una bolsita, cosas muy elementales. 1936, o sea, estamos hablando de 3 años después de la segunda gran caída de Estados Unidos, por la primera fue en el 29 y luego fue en el 33, no se recuperaba. Entonces, Keynes se dio cuenta pues que algo no estaba funcionando, ¿no? Entraba la gente, no entraba y salía con grandes paquetes, ¿no? Sino entraba y salían con poquito. Entonces tiene su reunión, el presidente con los asesores económicos de él, y le hace preguntas. Le hace preguntas, señor Keynes, mire, fíjense que mis asesores me han recomendado que hable con usted porque tenemos dificultades económicas, queremos superar, queremos conocer su opinión de cómo salir rápido de esta recesión económica. Entonces, Keynes le dice, mire, yo he estado cerca de 6 días haciendo un recorrido por las principales calles, carreteras, me he ido a las tiendas, he comprado, he observado, y hay algo curioso. A su país no le falta producción, le dice. A su país le falta demanda, le falta consumo, le dice. Usted tiene las chimeneas ahí medias apagadas y tiene un montón de capacidad instalada no aprovechada. Están sobreestoqueadas las empresas. Y para esto hay que hacer algo heterodoxo. O sea, no ortodoxo es lo que siempre se hace y heterodoxo es algo lo que no se hace normalmente. Eh, entonces, ¿cómo se llama? El, el presidente le dice, ok, sí, señor Keynes, usted tiene toda la razón. Nuestro nivel de ventas, las empresas no recuperan después del impacto de la crisis, no pueden terminar de pagar sus deudas con los bancos no podemos seguir en esta posición de rescatar permanentemente. ¿Qué sugiere? Entonces, sí, presidente, mire, yo tengo en realidad dos sugerencias. La primera, voy a intentar a ver si usted eh, autoriza o no, porque a mí, desde un punto de vista personal, me parece peligroso, pero yo como economista le tengo que decir lo que hay de posibilidades. Entonces le dice, Keynes le dice, mire, usted es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Sí, le dice. Y usted cuenta con bases, o sea, bases militares en las principales ciudades, ¿no? Sí, le dice, sí, sí, efectivamente. Bueno, usted lo que va a hacer es hablar con la Junta de Gobernadores y con el presidente de la Reserva Federal para que le realice un préstamo. O sea, que le dé al Tesoro norteamericano y el Tesoro norteamericano le pondrá pues las garantías necesarias en impuestos, etcétera,
para que le dé un paquete de estímulo. Y lo que va a hacer usted es mandar a todos los aviones Hércules que haga un recorrido en las principales ciudades y todos los Hércules, todos deben llevar dinero adentro. Entonces van a hacer un vuelo rasante, lo más bajo posible, en las principales ciudades, ¿no? En Washington, en New York, Manhattan, California, San Francisco, Texas, Atlanta, no sé, por ahí otras ciudades importantes de los Estados Unidos, donde esté la mayor masa demográfica posible. Y le va a ordenar que cuando ya esté cerca de esas ciudades, desempaqueten los billetes recién impresos y lo tiren al aire libre. O sea que cuando van pasando los Hércules cerca de las ciudades, desempaquetan los soldados y empiezan a tirar el dinero al público, ahí, a las ciudades. Entonces la ciudad, o sea, cuando está caminando, la gente va a ver papelitos que están tirando, ¿no? Porque la gente de lejos ve papelitos. Pero ya cuando ya va cayendo los billetes de 100, de 20, de 10, de 5, de $1, etcétera, entonces la gente aleatoriamente va a coger los billetes que caen en el aire, en los árboles, en los jardines, en las avenidas, en las veredas, en los estacionamientos de los supermercados, en las afueras de la iglesia, en los techos de la iglesia, etcétera. Entonces la gente va a agarrar y va a decir, bueno, ahí hay dinero. Entonces, dice, eso es el método aleatorio, le dijo así. El método aleatorio, que es decir, usted no está determinando quién va a recibir más, quién va a recibir menos, lo cual sería injusto. Usted deja que las circunstancias, quien esté pasando por la avenida, jardín, vereda, estacionamiento, centro comercial, etcétera, sea el que obtenga más, obtenga menos. Eso es sus circunstancias. Y se miraban asustados los asesores, ¿no? Con Keynes se miraban así de costado. Y le dice el presidente, le dice, mire, señor Keynes, le agradezco mucho que usted haya sugerido eso, pero a mí me parece que es peligroso porque hay gente pues que por el dinero se puede tirar a una pista y puede venir un auto y lo atropella, ¿no? O una señora que está cargando a su niño y por agarrar el dinero suelta al niño y se cae el niño y se accidenta por agarrar un billete de $100. No, no, no lo veo viable. Bueno, le dice Kane, le dice, bueno, sí, presidente, dice, yo sabía que algo me iba a responder, pero que más tenía la corazonada que iba a ser negativo. Y entonces le dice, el otro, ¿cuál es la otra alternativa? La alternativa, le dice, es esta. Usted más o menos mencionó que había 1 millón de norteamericanos que estaban sin trabajo, producto de esta recesión. Bueno, usted lo que va a hacer es clasificarlos entre los casados y solteros. Ese millón lo va a clasificar en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. ¿Para qué? Ahorita le explico, le dice. Usted lo que va a hacer es censar a todos los padres de familia y a los solteros los va a poner a trabajar en la tarde. ¿Trabajar? Sí, sí, usted le va a dar trabajo. ¿Trabajo? Ese era el concepto heterodoxo. Pues ustedes saben, pues en 1936 todavía el gobierno no era grande como ahora, ¿no? Y entonces, a lo máximo que puede aspirar un gobierno en esa época, pues era la beneficencia, pero por cuestión de emergencia, ¿no? Pero no porque era política de Estado. Entonces, cuando dice, le va a dar trabajo, eso le sonaba a herejía a los asesores, al presidente, porque los gobiernos no dan trabajo, y es verdad, los gobiernos no dan trabajo. Entonces le dice, ¿y cuál es la finalidad de que un gobierno dé trabajo a sus ciudadanos norteamericanos si es el sector privado el que da trabajo, el que crea los puestos de empleo con su inversión privada? ¿Por qué usted dice eso? Lo que sucede, señor presidente, es que usted tiene una emergencia que cubrir. Y acá estamos hablando de un programa de emergencia. Y tiene usted 1 millón de parados. Y lo que usted va a hacer es activar económicamente su industria, sus comercios,
con la compra de ese millón de personas que no están comprando porque no tienen la demanda, es decir, el efectivo suficiente, el dinero suficiente, como para ir y comprar lo necesario. Entonces usted tiene una industria parada. Usted lo que tiene que hacer es activarla. ¿Pero cómo? Bueno, ahora le voy a explicar. Entonces usted selecciona a los padres de familia en la mañana. ¿Pero qué trabajo le vamos a dar? Ahorita le explico. Yo he visto que las carreteras, las interestatales, veo que los autos, cuando quieren, se equivocan de ruta y quieren pasar hacia el otro carril, lo hacen, sin mayor problema. Y usted lo que le va a solicitar es, el trabajo consiste en hacer zanjas, 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 sí, en el medio de la carretera para que los carros no volteen. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Usted los pone a trabajar porque esas carreteras pues son de varios cientos de kilómetros a ese millón de norteamericanos. Entonces, medio millón, más o menos, los pone a trabajar en la mañana, de 8 a 1 de la tarde. Y le va a pagar por cada hora $4. Y si son 8 horas, son $32 diarios por cada norteamericano de ese medio millón. Y lo que va a hacer usted es darle ese trabajo de hacer zanja. Le da pico y pala y se ponen a hacer zanjas. Y le paga usted el jornal. El jornal diario es $32 a razón de $4 cada hora. Bueno, se miran entre ellos, bueno, parece razonable al menos hasta ahí. Y le pregunté, ¿y qué hay del otro grupo? Bueno, el otro grupo lo que va a hacer es llegar en la tarde a partir de las 2 y se van a poner a trabajar en lo mismo. ¿Cómo que en lo mismo? Sí, lo que va a hacer es que ya no van a hacer zanjas, sino van a tapar las zanjas con tierra. O sea, lo que hicieron en el anterior era hacer zanjas y estos tapan las zanjas. Sí, efectivamente. Y le va a pagar igual por las 8 horas, $4 a razón de 4 por 8, $32 diarios. Diarios. ¿Cuánto es lo que usted está pagándole a cada norteamericano? Son $32 diarios. Un millón de norteamericanos sin trabajo serían 32 millones diarios que estaría representada la demanda efectiva en esas personas. Pero si ya el otro tapó la zanja, ¿qué va a hacer el siguiente grupo al día siguiente? Hacer la zanja. ¿Qué? Sí, le dice, hacer la zanja. O sea, ya tienen trabajo, porque no es el trabajo productivo que usted está pensando, señor presidente, le dice. Le estamos dando trabajo, no que estamos creando bienes, servicios, no, acá le estamos dando trabajo porque yo conozco algo de la cultura norteamericana y yo sé que a las personas no se le dan los bonos. Lo que se le da es trabajo y el trabajo lo dignifica y es el individualismo norteamericano que su cultura no le gusta recibir plata del gobierno. Entonces, en la mañana va, hace la zanja y en la tarde lo tapa. Y así usted va a tener durante 2 años trabajando a estos dos. Con 2 años es suficiente para que entre en un ciclo productivo la economía estadounidense y no esté estancada como ahora. Así que tapa, abre zanja, tapa zanja, abre zanja. Así lo tiene. Entonces, en ese consistía el programa de reactivación económica. Es decir, el gasto del gobierno consistía en darle trabajo y darle esos $32 diarios, porque dárselo así nomás sin trabajar no era parte digamos, de la cultura, ¿no? Entonces, aquí lo que yo llego, lo que quiero hacerles llegar es el mensaje siguiente es, ¿qué hace entonces el norteamericano común cuando recibe dinero? Lo que hace es ir inmediatamente a comprar lo que necesita, pan, mantequilla, fideo, ropa, lo necesario. Entonces, en un comienzo, cuando Keynes entraba a las tiendas, observaba que la gente salía con poquitos. Poquitos entraban y poquitos salían con poca mercadería. Entonces él dijo, ahora que van a entrar 1 millón de norteamericanos repartidos en todo Estados Unidos, a razón de $32 diarios cada uno, entonces inmediatamente las empresas empiezan a sentir la presión de la demanda. Si antes no entraba, ahora entra, tocan la timbre, señor,
100 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, deme pan, deme huevo, fideos, arroz, ¿me entiendes? Sus $32 se empleaban para eso. Entonces, ahí viene la flechita que ustedes ven ahí. Se expande el consumo. Aparentemente, los keynesianos pensaban que ya estaba solucionado, pero ellos no saben algo de lo que ustedes sí saben. Es que el modelo de crecimiento no es de 2 etapas, es de 4. Y va a suceder lo siguiente. Y utilicen la mente para esto, ¿ah? Para que vayan amarrando la lógica. Fíjense, en la teoría de la empresa, ¿quién le daba los ingresos al consumidor? No era el propio empresario a través del ahorro y ese capital financiero que iba, compraba y les pagaba a los propietarios, los factores que trabajaban para la empresa. Y esos ingresos previo ahorro de la empresa no era lo que le servía para ir al mercado de bienes y compraba. Bueno, aquí es al revés. Aquí el ingreso no se lo da a la empresa, sino se lo da al gobierno. Sin que esto significara que los productos ya estaban creados. De manera que el momento que empieza a ocurrir este consumo adicional, se empieza a describir de la siguiente manera. Escuchen bien, ¿ah? El primer grupo de norteamericanos que llegan a las tiendas con sus $32 se llevan un porcentaje del stock de ese que hablaba Keynes. Ese stock adicional. Ese stock del 100% que había de stock se llevan una franja. Supongamos que se lleva el 20%. Entre ese dinero, producto de la venta, porque toda compra es una venta, entonces la empresa recibe esos 32 millones de dólares. Todas las empresas del país reciben los 32 millones de dólares que los consumidores le trasladan a la empresa. Y la empresa le da todo el stock en un 20%. ¿Qué hacen entonces las empresas cuando reciben los 32 millones de dólares? Inmediatamente empieza a pagar sus cuentas. Paga al propietario de la mano de obra, paga al propietario del capital, paga al propietario de la materia prima y paga a sus administradores. Este grupo, receptor de esos 32 millones de dólares, y una parte se guarda el empresario, son los consumidores. O sea, viene a ser el segundo grupo de consumidores. ¿Ya? El segundo grupo de consumidores que le llega el dinero después, ¿no? Recuerden que el primero le pagó el gobierno y luego el gobierno le dio el dinero y estos van y compran a las empresas. Y la empresa le paga a ese segundo grupo de consumidores. Ese segundo grupo de consumidores le compra a un segundo grupo de empresas. ¿Correcto? Pero es después del primer grupo. Recuerda que es el segundo que viene después. Va a la tienda, pide sus 100 gramos igual como pidieron el resto. Y le da 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de arroz, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de... O sea, del stock inicial, recuerden que se llevó una parte, el primer grupo, quedó 80% del stock. El segundo grupo se lleva el 20% de ese 80%. Y ahí entra un fenómeno no advertido por los keynesianos, que cuando empiezan a comprar, el segundo grupo empieza a aparecer la inflación. ¿Por qué? Y no en el primer grupo. Porque el primer grupo estaba sobre la base del 100%, lo cual 100% era comprar la misma cantidad de acuerdo a la demanda de oferta. El tema es que la demanda sigue aumentando porque son el número de veces que va la gente a comprar, pero la oferta no. O sea, el stock se reduce. Aumenta la demanda, pero el stock se reduce. Porque tiene stock, justamente. No, todavía no está yendo a hacer pedidos. Recuerden que está sobreestoqueado. Cuando ya le falta 20%, recién hace el pedido. Pero miren, el segundo grupo compra al segundo grupo de empresas. El segundo grupo de empresas paga igualmente como pagó el primero. Mano de obra, capital, talento empresarial y materia prima. Así que los dueños de esos factores de la producción se convierten en el tercer grupo
de consumidores que va a comprarle al tercer grupo de empresas. Y ya no encuentra la misma cantidad de mantequilla como lo encontraron el primer grupo. Recuerden que el primer grupo había 100% de stock. El segundo grupo se encontró lo que le dejó el primero, es decir, el 80%. Por tanto, se notaba que la inflación del precio de la mantequilla empezaba a aumentar. O sea, ya no se podía llevar los 100 gramos porque quedaba 80 gramos. Recuerden, el 80% del stock. Y ese 80 gramos al mismo precio es inflación. Porque estás dándole menos gramos al mismo precio. Es como si el gramo hubiera subido de precio, algo así. El tercer grupo lo hace sobre la base del 60%, el cuarto grupo lo hace sobre el 40% y el último grupo ahí pide el stock. Manda el pedido, porque todas las empresas simultáneamente hacen pedidos y se encuentra con el handicap, el modelo keynesiano. Porque la velocidad de la demanda es tan rápida que no responde al igual que la oferta. Por eso que se desata la inflación a partir del segundo grupo. El segundo grupo recibe una inflación de entre el 1 y el 10%. El segundo grupo recibe una inflación entre el 10 y el 100%. Y el tercer grupo recibe una inflación del 100 al 1000%. Porque cada vez que va disminuyendo el stock, los precios van subiendo más rápidamente. Y el hándicap está en que el modelo keynesiano no considera las dos etapas anteriores. ¿Se acuerdan las 4 etapas? Materia prima, transformación o manufactura, comercio al mayorista y comercio al minorista. Cuando yo les dije la pregunta, les dice, ¿cuánto demora fabricar el pan? Usted me respondía, 5 horas, 6 horas. No, eran meses. Y entonces para producir productos se requiere meses, pero la demanda es inmediata. La demanda te pide, dame el pan, no va a esperar hasta que crezca la planta de trigo para que hagan la harina de trigo y con la harina de trigo se hace el pan. No, piden el pan. Por eso que en ese momento las empresas piden digamos, a las panificadoras, los arroces que piden la gente, le va y le pide al agricultor, al mayorista, y el mayorista va al agricultor. Bueno, le dice cada uno de los propietarios de los factores, dice, mire, todavía no ha terminado de crecer la planta de trigo, igual el arroz, igual así, ¿no? Entonces, como no hay respuesta del mercado factorial a la velocidad del pedido del empresario, es que suben los precios. Recuerden que el dinero se puso primero y por delante antes que el producto saliera, que es muy distinto al modelo que vimos de la teoría de la empresa. Para que antes, para que antes que reciba el ingreso, tiene que ponerse a producir los propietarios de los factores de la producción. O sea, el empresario tiene que crear en base a las compras de los factores de la producción. Y eso toma tiempo. Entonces, cuando le pagas tú a un consumidor futuro, es decir, a un propietario del factor, es porque ya pasó un tiempo necesario, por ejemplo, el fin de mes, como para que éste vaya al mercado y encuentre el producto. Pero acá, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno lo que ha hecho es, te doy primero el dinero y anda a ver si encuentras productos. Y eso funciona en los primeros stocks. O sea, el que va al primer grupo encuentra el 100%, pero ya el segundo lo va encontrando, pero ya con un poquito más de precio. El tercero ya no lo encuentra al mismo precio que el segundo grupo, sino más. Y ahí entra en colapso la economía, porque cada vez que va metiendo más dinero, pues recuerden que esto era a través de diariamente, semanalmente, mensualmente, año a año, entonces esto incuba inflación. Es que el dinero no es neutral. El dinero tiene implicancias económicas y crediticias que generan expansión de las industrias de bienes de capital para producir más bienes y más servicios, pero ese es a destiempo, o sea, ya cuando no se necesita. Por eso que las empresas quiebran al final. O sea, este modelo es, si se quiere, puede ser un programa de emergencia, pero no es una política económica.
No es un modelo de crecimiento que tú lo puedas mantener siempre, porque genera más distorsiones. Entonces, este es el modelo keynesiano. ¿En qué termina todo esto? Inflación, reducción de ingresos de parte de los propios consumidores, porque antes le dan dinero, $32 para que compren cosas con $32, pero ya cuando el segundo grupo empieza a recibir el dinero y el tercero y el cuarto y el quinto, ya no encuentra el mismo precio, o sea, esos $32 no compran la misma cantidad que compró el primero y el tercero peor. El que recibe de último el dinero, ese es el más perjudicado, porque recibe con una inflación alta. Entonces, este modelo keynesiano, repito, es de corto plazo. No es para hacer política, para no hacer un modelo de crecimiento. Bueno, lamentablemente aquí lo hacen así. Bien, ese es el primer modelo. El segundo modelo es el clásico. Igual, contexto recesivo. ¿Qué hace la gente en un contexto recesivo? La gente se ajusta. ¿Qué ajusta? Su consumo. Cuando sabe que, por ejemplo, ahora que se viene esta subida de precios, que el dólar sube, que todo esto va a tener impacto en los en principales productos de la canasta, huevo, pan, arroz, azúcar, eso ya va a empezar a sentirse dentro de poco. La gente empieza a decir, bueno, tengo que reducir mi consumo, pues, porque esto se viene y vamos a perder empleo, mejor es tener ahorros por si viene esta reducción de personal, porque ya no hay ventas. Entonces hay que tener un ahorrito por ahí por si alguien de nosotros perdemos el empleo. Por perder empleo es perder ingresos. Entonces ajusta. Por eso la flechita que ustedes ven va hacia el sentido contrario, no para aumentar, sino para disminuir. Y si hay disminución, también la distribución mayorista y minorista también va bajando. Porque no tiene sentido distribuir más cuando la gente compra menos. Ese hecho del consumo que es distinto a la política, que hemos hablado, la keynesiana, que la keynesiana no le dice así, no, un ratito. Yo no voy a reducir tu consumo, te lo voy a expandir. Acá es al revés. Para salir a la prosperidad tenemos que sacrificarnos, tenemos que formar bases de ahorro. Porque el único que nos va a sacar del problema económico es la inversión, pero la inversión necesita ahorro. Pero si tú te consumes los bienes que me sirven a mí como bienes de capital, si es que tú lo ahorras, entonces yo puedo sacar adelante el país, yo puedo abrir mi negocio, puedo... ¿Por qué? Porque veo que hay ahorro y todo ahorro se convierte en inversión. Por eso que la flecha de producción y de recursos van en sentido contrario, no es contradicción del modelo, es un tema de tiempos. Resulta que en este contexto, donde hay ahorro, porque la renuncia del consumo, reducción de consumo es ahorro, tiene el impacto en esta gráfica. Espero que la entiendan la gráfica. Esta gráfica, la curva de oferta es la S, la curva de demanda es la D. En I1 es la situación pre, o sea, antes de que haga el cambio, hay una tasa de interés I sub 1. Tasa de interés es el precio del dinero, es el precio por la postergación de consumo de bienes, es la postergación de bienes de consumo por la expectativa de recibir más bienes en el futuro de consumo. La gente ahorra por esos motivos. Cuando dice yo ahorro dinero, en realidad no está ahorrando dinero, está ahorrando bienes de consumo en el presente para obtener bienes de consumo en el futuro. Ese acto de sacrificio implica que se va a ir formando una masa de ahorro y ahí viene el desplazamiento de la curva. Esa línea punteada de la S es el desplazamiento, que no es otra cosa que el reflejo de las S1 y S2 que están en la línea horizontal. La gente al ahorrar, al sacrificar su consumo, está postergando decisiones de, por ejemplo, en lugar de comprarse una laptop, no se compra.
O si en lugar de utilizar la laptop para sus fines de consumo, lo pone para un negocio. Eso es ahorro, porque no lo está consumiendo él, lo está poniendo para un negocio y eso significa ahorro de bien de capital. Igual un software y así. O sea, el ahorro no siempre tiene que ser en términos de dinero, porque el dinero en economía, para nosotros los economistas, el ahorro en dinero significa ahorro en bienes de consumo, porque no hay creación de dinero si es que no hay producción. El dinero es un medio facilitador del intercambio. ¿Por qué intercambios? Productos, productos que se han producido. El dinero representa la producción. Ustedes saben que el dinero anteriormente no era papel, era oro. Así se representaba la producción en oro. Ese acto del sacrificio que ha hecho que las tasas de interés bajen es lo mismo como decir, hay un montón de máquinas que se han ahorrado. Ahora es más barato adquirirlas, esas máquinas concreteras de cemento para poder construir más edificios. Porque ahora hay más máquinas que se han ahorrado. Igual, hay más laptop que en lugar de estar en las familias, hay más laptop para ser invertidas en empresas, lo cual va a facilitar el cálculo, la comunicación, el lenguaje, la data y todo eso. Y así los campos, hay ahorro. Ya no va a haber campos destinados al consumo, al disfrute humano. No, estos campos se están liberando para que sean ahorrados y luego utilizados por las personas que tengan aventuras empresariales de producción de bienes y servicios. O sea, ese acto de sacrificio hace que el precio de esos bienes ahorrados alienten a los productores de bienes y servicios. Ahí por eso la flecha, ¿cómo es eso de que aumenta? Claro, cuando la tasa de interés baja, se pone barato la producción. O sea, yo necesito un bien de capital que antes costaba $10.000, al ahorrarse cuesta $8.000. ¿Y por qué cuesta menos? Porque hay más bienes de capital. Recuerde, la abundancia hace caer los precios, la escasez lo hace subir. Pero es un contexto recesivo, porque esto es gradual, no es que de golpe ya cambió la cosa, no, es gradual, porque se está ajustando. Es decir, una empresa que antes vendía champú en 550 o 500 mililitros, y el contexto recesivo es que la gente no se va a dar un frasco de champú que vale 28 soles. ¿Qué hace? La empresa se adapta al contexto recesivo y en lugar de producir botellas o frascos, produce sachets. Entonces ya la gente no compra botellas, compra sachets. Esa es la tecnología, la nueva tecnología que tiene que emplear un contexto recesivo. Y eso, que significa adaptarse a la empresa a la circunstancia, va creando empleos gradualmente. O sea, va absorbiendo gradualmente hasta que la empresa vaya creciendo de a poco, y vaya recuperando terreno, le va dando ingresos a personas adicionales. Entonces, esas personas que van trabajando para la empresa reciben ingresos y esos ingresos se convierten en nuevos consumidores. Y es un círculo, ¿no? La persona tiene que a su vez ahorrar un poco porque los contextos son recesivos y ese nuevo ahorro significa bienes de capital a futuro igualmente baratos y entonces entra en la escala productiva, siguen produciendo más gente es contratada y se va expandiendo de a poco. O sea, lo que quiero decir es que este modelo es de mediano y largo plazo. O sea, este es como sacrificarte un par de años, es lo que hizo el Perú, pues en los 90 cuando entró Fujimori, ordenó las finanzas, liberó los mercados, la gente se aguantó cerca de 3 años, porque la inflación se había comido los ingresos, compraban poco, las empresas empezaban a restituir todo lo que habían perdido, empiezan los nuevas reglas de juego, la eficiencia económica se empieza a ver a través de las importaciones. Como no había todavía producción nacional en grandes cantidades, entonces las importaciones sustituían en esos momentos la producción nacional. Y conforme iba avanzando la inversión privada, teniendo en cuenta las nuevas reglas de juego que alentaban la inversión, entonces iban y apostaban en telecomunicaciones, en banca, etcétera, etcétera, en comercio, y eso dinamizaba la economía y empezaba a expandirse con las privatizaciones incluso, porque era más capital que entraba, ¿no?
es un sacrificio inicial con una perspectiva de mejora en el mediano. Cuando digo mediano es 2 años para adelante. A diferencia del modelo keynesiano, ¿no? Te resuelve el problema inmediato, te da el dinero ya, pero te deja mal el mediano y largo plazo, porque te lo desequilibra. Eso es el modelo de crecimiento natural de estos dos modelos. El modelo keynesiano, el de la inducción al mayor consumo, y el económico de clásico, que se refiere al sacrificio inicial con perspectiva de mejora en el mediano y largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿entendieron esta segunda parte? ¿Todo bien? Vamos a avanzar en política económica. A ver, déjenme ver dónde está esto. Y con esto cerramos. ¿Ok? No veo preguntas. Hemos terminado la parte teórica de la macro, lo cual con eso nos ayuda a entender un poco lo que puede hacer un gobierno en materia económica. Ya hemos visto que ahí el gobierno tiene un modelito ya que lo puede utilizar. Entonces, toda política económica, por lo menos en esta parte, va a estar inducida a pensar en los términos de intervención del gobierno. O sea, va a tratar de hacer algo con la economía. Entonces, cómo entendemos los economistas la política económica? O sea, el hecho de entrar al mercado y a dirigir, a controlar, supervisar, fiscalizar. Bueno, es una herramienta que tiene legal, porque todo lo hacen en el nombre de la ley, le da las facultades del artículo 58 para adelante de la Constitución, y que le sirve para controlar, regular y supervisar las actividades humanas. Cuando tú dices economía, suena medio todavía como algo abstracto, ¿no? Pero cuando tú dices qué es la política económica, qué regula la política económica y regula las actividades humanas, entonces no es que estás hablando de economía, sino la gente que está actuando en la economía. Porque ¿quién mueve la economía? ¿Quién hace la economía? Son los seres humanos. Entonces, una política económica del Ministerio de Economía y Finanzas va en ese lado de controlar, supervisar las acciones humanas, que todas son inherentemente económicas. Así que no es así como ellos lo ponen los keynesianos, que la variable G, que es y gasto de gobierno. No, el gasto de gobierno es ingresos que le han extraído a los seres humanos, a los que han estado en la economía, de sus ganancias llamada renta. Entonces, las leyes son necesarias para la intervención estatal en la economía. No hay intervención estatal sin leyes, porque las leyes obligan. Cuando un gobierno interviene es para obligar a los seres humanos a comportarse de una manera y no de otra. Entonces, en esa ley está el poder, justamente. Quien tiene el control de la ley tiene el poder. En teoría, nosotros dijimos las leyes gubernamentales en un libre mercado debe nada más que proteger vida, libertad y propiedad. Pero cuando tú haces política económica, haces esto. Te metes en las leyes económicas, le empiezas a decir a la gente cuánto es el precio que tienes que pagar por el sueldo mínimo, cuánto es la tasa de interés que debes pagar según el Banco Central, o cuánto es el tipo de cambio que sale a comprar y vender. Entonces ya la gente está decidiendo una cosa y viene el gobierno y quiere otra, porque según dice el gobierno, que ellos sí saben estabilizar las variables económicas. O sea, las variables que ellos intervienen es para corregir lo que ellos mismos generan.
Si le preguntaran a los pobres cuál es la causa de su pobreza, ¿se asombrarían si le dijeran que es el mismo gobierno quien pretende ayudarlo a través de programas sociales, son los que es el que le condena a ser pobre? Porque los impuestos, las regulaciones y todo eso ha encarecido que le encuentre empleo, buenos ingresos y con esos ingresos resuelve su pobreza, pero es el mismo gobierno el que lo está empobreciendo con los impuestos, las regulaciones y todo eso. La política económica es un conjunto de normas que regula, controla, supervisa y ejecuta las actividades humanas y estas se pueden dividir en varias: económica, comercial, tributaria, fiscal, monetaria, arancelaria y no arancelaria. Bueno, la que vamos a ver hoy día, nada más a nivel estructural, es la política económica. Y la política económica, las tres que son poderosas, porque hay muchas más: agricultura, minería, bueno, eso son también políticas públicas, pero esencialmente lo económico es la monetaria, la fiscal y la comercial. La monetaria es cómo controla la gente que tiene la cantidad de dinero para invertir o para ahorrar. La política fiscal es cómo aseguro los ingresos y gastos para que el gobierno siga interviniendo en la economía. Y la política comercial es el grado de eficiencia que le quiero dar a la economía a través de la libre importación, para que a ver que los productores peruanos sepan cómo se produce afuera y si lo hacen al mismo precio. Eso es lo que yo quiero a través de la política comercial. Entonces, si ustedes quieren ver la arquitectura de esa política económica, sería cuatro. La política como tal, o sea, cuál es el lineamiento, cuál es el objetivo que persigue el gobierno a través de esa política. Y si vas a perseguir tal objetivo, ¿cómo lo piensas lograr? Esos son los instrumentos, el uso de los instrumentos. ¿Y quién va a ser responsable del uso de los instrumentos? Ese también se designa. ¿Y qué variables finalmente piensas medir, controlar, ejecutar? Esas son las cuatro que corresponde a cualquier política económica, llamada también políticas públicas, sino que políticas públicas es más amplia, tiene, como digo, más aristas, ¿no? Política agrícola, política minera, política turística, política de comercio exterior, política de la mujer, política de corrupción, bueno. Entonces, en la política monetaria, por eso también lo vamos a analizar luego más adelante, no hoy día, ya, porque hoy día no nos queda tiempo, está la estabilidad de las variables, de las variables monetarias. No quiere que fluctúe hacia arriba, hacia abajo de manera brusca. Quiere suave, puede subir, puede bajar, pero suave. Y tiene cuatro instrumentos: emisión primaria, tasa de encaje, certificado de depósito y compra o venta de moneda extranjera. Esa es la forma como altera la oferta monetaria. No se mete en la demanda, se mete en la oferta. El responsable, Banco Central, porque tiene las facultades legales de hacer eso, monopolista primero de la creación de dinero, obliga a la gente a llevar una moneda y dictamina qué cosa tiene que hacer la banca sobre la tasa de encaje, el certificado de depósito y todo eso. ¿Qué variables va a intervenir? ¿Dónde se va a meter? Se va a meter donde la gente forma el tipo de cambio, se va a meter donde la gente forma la tasa de interés y se va a meter donde la gente se perjudique por la inflación. Ahí va a entrar, va a controlar eso. Ahí se va a ver el éxito o el fracaso de la política. En la política fiscal, cualquier lineamiento va a correr porque haga gastos e iguales ingresos. No puede superar ni uno ni el otro. Esa es una buena política. Ahora, si quieren hacer mala política, puede entrar en déficit fiscal, que es lo que tenemos ahora. El Perú tiene 8.8 de déficit fiscal en comparación al PBI, comparándolo, ¿no? ¿Cuáles son sus instrumentos? Tiene dos. Uno que le permite recaudar, que se llama política tributaria, y el otro que le permite gastar, que se llama presupuesto del Estado. ¿Quién es el responsable de hacerle seguimiento a esto? Es el ministerio. El Ministerio de Economía y Finanzas nombra a un intendente que se llama superintendente de recaudación tributaria, que se llama SUNAT para nosotros. Y en el presupuesto público les asigna la tarea a cada ministerio para que forme su equipo para que haga el presupuesto y luego se lo da al ministerio que lo consolida y luego lo presenta al Congreso para que se lo apruebe, mediante ley. Todo es con ley. El responsable es el ministro, que es el titular de ese presupuesto, y finalmente lo que controla es lo que ingresa y lo que gasta el gobierno. Por último, la política comercial
en estos momentos busca integrarse con el mundo, no aislarse, es una política abierta y tiene dos grandes medidas. Utiliza los impuestos o utiliza las medidas no arancelarias, que puede ser a través de acuerdos comerciales o a través de políticas unilaterales. ¿Quién es el responsable? Es el Ministerio de Comercio Exterior, que es el que administra esas leyes. O sea, el negocia también, por supuesto, ¿no? Porque hay, por ejemplo, acuerdos comerciales que no se deciden en el Congreso del Perú, se decide a través de gobierno con gobierno. Se va en un contrato llamado Tratado de Libre Comercio o Acuerdo de Promoción Comercial y lo que se negocia ahí pasa a ser aprobado por el Congreso, que básicamente ve un ministro, ve el flujo de exportación y el flujo de importación. Pero lo que realmente controla son las divisas que generamos y se preocupa por la balanza comercial. Sobre eso, más adelante, ¿ya? Entonces, cada uno de estas políticas, política monetaria, política fiscal y política comercial, le vamos a dedicar una sesión en cada uno. De repente la comercial tal vez dos, pero uno de cada uno mínimo. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Y hemos aprendido entonces qué es política económica, ya sabemos cuáles son las tres importantes, su arquitectura, responsables, variables, instrumentos y objetivos. ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos? Todo claro. Listo. Entonces nos vemos el próximo miércoles 7 de la noche. Y si me estoy yendo por las ramas y no estoy yendo al tema como pasó ahora en la mañana, me avisan, ¿no? No esperen tanto, pues. Por las repasos normalmente es máximo 15, 20 minutos, pero una hora ya no es tanto repaso. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? De ese detalle. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Nos vemos Muchas entonces gracias, la profe. próxima semana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Cuídese. profe. Gracias. Cuídese. Gracias. Después les paso el link para que lo bajen la grabación. ¿Ya? Chao.